En esta ocasión le agradezco al doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario federal de Salud y autor de este libro que acaban de sacar, Salud, Focos Rojos, Retroceso en los tiempos de la pandemia, junto con Octavio Gómez, Felicia Naul y Héctor Arreola, de Editorial Debate. Doctor Frenk, pues muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. Muchas gracias, Ana Paula, es un gusto. El libro tiene evidentemente muchos capítulos. Creo que pues una parte es hacer un balance de lo que había y de lo que se está proponiendo, lo que se ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quería preguntar primero que nada, precisamente esa parte, ¿cuál es la propuesta actual del gobierno en términos de salud? Ahí la describen como un salto al pasado, como palos de ciego. ¿Por qué? Bueno, este libro que acaba de ser publicado, lo que hace es reunir una serie de artículos que publiqué con mis coautores, sobre todo en la revista Nexos, hay también algunos otros, pero sobre todo en la revista Nexos, desde la campaña electoral de 2018, en donde estábamos viendo y analizando las propuestas y haciendo nosotros mismos una propuesta de cuáles deberían ser los siguientes pasos. Luego vinieron el primer año, el 2019, con ya las propuestas del gobierno actual, y desde luego en 2020 pues estábamos en medio de todo eso cuando tenemos la situación de la pandemia. Entonces hay una serie de análisis sobre la pandemia. Pero efectivamente el libro empieza analizando cómo estaba el sistema de salud al empezar el gobierno y cuáles fueron algunas de sus propuestas. Y desgraciadamente, aunque el presidente López Obrador dijo algo que era muy atractivo, él dijo que en su gobierno, al finalizar su gobierno, México tendría un sistema de salud parecido al de los países escandinavos, a Canadá y a Gran Bretaña. Y es exactamente el sistema de salud al que deberíamos de aspirar. Pero luego, las medidas concretas que se tomaron, los cambios de leyes que se hicieron, apuntaron exactamente en el sentido contrario, no un sistema de salud como el de los países escandinavos, sino un sistema de salud recentralizado, centralizado todo, y sin libertad para los ciudadanos, una especie de monopolio, un tipo de sistema de salud como el que vemos hoy en día solamente en Cuba, Corea del Norte, y como el que había en México en los años 70 del siglo pasado. Por eso decimos que es un salto hacia atrás. Y estábamos en eso, eso implicó desaparecer el Seguro Popular, que tenía que hacérsele muchísimos cambios, y yo fui el primero que propuse, y de hecho está en el libro, una propuesta de cuáles eran los siguientes pasos. No se trataba de conservar el Seguro Popular, pero de movernos adelante. En vez de eso, se legisló al vapor en octubre de 2019 una reforma a la Ley General de Salud que desaparece el Seguro Popular y crea en vez de eso este Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Se lanza en enero con una enorme prisa, sin diagnóstico claro, sin reglas de operación, en medio de una enorme confusión, y en eso llega la pandemia. Entonces la pandemia toma el sistema de salud, yo creo que en el momento de más debilidad del último medio siglo. Fue el peor momento, nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero no cuando se acababa de tomar una medida legislativa que debilitaba el sistema de salud, y además con una implementación muy torpe, porque como digo, sin reglas de operación y con gran confusión. Y eso es lo que el resto del libro analiza, qué ha pasado con la respuesta ante la pandemia. Ahí hablan de algunas lecciones que ha dejado la pandemia. Y ahí quisiera preguntar, bueno, hablan de el sector salud, para el sector salud no fue una sorpresa el que llegara, para quien estaba en el ámbito de la salud, no fue una sorpresa, pero mi primera pregunta es si se imaginaban que la pandemia fuera a ser así, en el sentido de que, pues, incluso habiendo leído sobre la pandemia de 1918, me da la impresión de que en esta ocasión, quizás también por las comunicaciones que tenemos, el mundo entero, por primera vez creo que estamos viviendo algo similar pues ha durado mucho más, ¿no? No tan largo, no sé si, bueno, en la del 18 entiendo que todavía hasta el 22 seguían con confinamientos y reaperturas, pero
si se imaginaban que iba a ser tan brutal como lo que está haciendo. Sí, lo que decimos ahí, y es cierto, es que a los expertos en salud global, en salud mundial, como soy yo y mis coautores, para nosotros no era una pregunta de si iba a haber una pandemia, sino cuándo iba a llegar. Por el momento exacto, pues nadie lo puede predecir. Esto es como los terremotos. Sabemos que van a ocurrir, no sabemos cuándo. Yo no creo, sin embargo, que la Secretaría de Salud y el gobierno actual estaban preparados. A ellos los sorprendió, pero tuvieron el tiempo necesario porque, a diferencia de lo que pasó con la última pandemia, que fue la de influenza H1N1 de 2009, donde los primeros casos salieron en México. Y México ahí respondió muy bien, incluyendo haberle avisado al mundo. El mundo le debe a México el que no haya sido una catástrofe peor. Ahora, al contrario de eso, China no avisó con toda la oportunidad que debió haberlo hecho. Pero aún así, finalmente se notificó en enero de 2020 y México tuvo todos estos meses en donde empezó la pandemia en China, se dispersó ya inicialmente a países de Asia como Corea del Sur, Japón, Singapur, cruzó a Europa, fue cuando teníamos esos casos muy dramáticos en Italia, en España, estamos hablando de febrero, marzo, llegó a Estados Unidos, o sea, tuvimos 3 meses más o menos para empezar a prepararnos y en vez de eso, ¿qué hizo el gobierno? Minimizar, trivializar la pandemia, decir que a nosotros no nos iba a llegar, que no nos preocupáramos, que podíamos seguirnos dando abrazos y verdaderamente trivializar el fenómeno. Y entonces cuando finalmente llegó, como tenía que llegar, porque esa es la característica de las pandemias, pues nos agarró totalmente desprevenidos, sin preparación, no se habían hecho compras de ventiladores, no se habían hecho compras de pruebas diagnósticas, etcétera. Entonces, y encima de eso ocurrió lo que describía yo antes. Se acababa de introducir este nuevo INSABI sin reglas de operación y con una gran confusión. Entonces, realmente nos agarró desprevenidos, no porque no tuviéramos el tiempo, tuvimos tiempo de sobra para habernos preparado, sino porque la respuesta del gobierno, empezando desde el presidente, fue minimizar y trivializar el fenómeno en vez de prepararse. Ahora, la duración se anticipaba desde un principio que habría una segunda ola en el otoño. Un poco lo que está pasando en Europa ahora, sí eran los pronósticos basados en la experiencia de otras pandemias. Europa tuvo ese pico en la primavera, bajaron, prácticamente controlaron la transmisión y ahora tienen un segundo pico en el otoño, que era algo que se preveía. En México nunca bajamos. Tuvimos la subida, de pronto de manera arbitraria, sin que hubieran las condiciones, sin que estuvieran los indicadores, reabrimos, se acabó el periodo de confinamiento y sana distancia, le dijimos a la gente ya se pueden ir, cuando estábamos todavía con números altísimos. Eso fue una gran irresponsabilidad y sin darle, el problema no es reabrir, porque la economía no aguanta que la gente esté encerrada y la gente no aguanta. El tema no era si reabrir, sino cómo abrir, cuándo y cómo. El cuándo fue muy adelantado, creo que debimos haber esperado un poco más, pero sobre todo el cómo fue poco claro, con mensajes muy confusos a la población. Por ejemplo, debió haber dicho, vamos a reabrir, la gente puede empezar, va a ser por fases, pero además con mensajes muy claros. Uso obligatorio del cubrebocas. Se debió haber hecho un uso obligatorio desde el principio. Pero si el propio presidente del país no se pone el cubrebocas, pues es muy difícil, se está mandando un mensaje contradictorio a la gente. Entonces, esa reapertura hizo que nunca bajáramos. Los casos han seguido subiendo. Ha bajado la velocidad con la que aumentan, pero han seguido aumentando las muertes y los casos. Y sobre todo, el gran punto débil de la respuesta mexicana. Se reabrió y se dijo que no había que hacer pruebas. Las dos medidas que ayudan a controlar la epidemia y a reabrir la economía es usar cubrebocas y hacer pruebas. No es que se planteó mal el tema en México. Se dijo, bueno, es que no podemos seguir encerrados porque eso lastima la economía. Y se planteó como si fueran dos objetivos en competencia. No son objetivos en competencia, se refuerzan mutuamente
Y lo bueno, como lo vimos en los países que tuvieron éxito, es que esas dos acciones, usar cubrebocas y hacer pruebas, permiten proteger la salud pública y reabrir la economía. Porque si se hacen pruebas, entonces hacemos lo que hacemos en salud pública, es hacer pruebas y a los que salen positivos y a sus contactos, es a los que ponemos en cuarentena, pero no a todo mundo. ¿Por qué hubo que encerrar a todo mundo? Porque al no hacer pruebas de manera oportuna, se salió de control y se cayó en lo que se llama transmisión comunitaria. Y ya no había forma ya de detectar casos, sino que hubo que encerrar a todo mundo. Pero la forma de reabrir era hacer pruebas para no caer en eso, sino solamente poner en cuarentena a los casos positivos y a su contacto. México sigue siendo el país de las Américas y en el mundo entero con los niveles más bajos de pruebas, porque inexplicablemente el gobierno dijo que no era necesario, que era una pérdida un desperdicio de recursos, contradiciendo el consenso de todos los expertos. Yo soy un experto en el tema, pero así es que conozco lo que dicen mis colegas. México es el único país que ha dicho que no se necesitan hacer pruebas y las consecuencias es lo que estamos viendo. Un nivel muy alto y ahora entramos al periodo invernal donde por la estacionalidad del virus y por el hecho que vienen los días fríos, los meses fríos y la gente pasa más tiempo adentro de sus casas donde el virus se transmite más fácilmente, todo lo que podemos esperar es que va a haber esta misma incremento de casos sin que nunca hubiéramos bajado. Y eso va a seguir hacia el año que entra. Ahora, la diferencia con la pandemia de influenza de hace un siglo es que ahora creo que sí vamos a tener una vacuna y con eso vamos a resolver el tema. Pero hubo muchos países que controlaron la pandemia sin tener todavía vacunas, de manera que todas estas muertes que hemos tenido, que son ya más de 90,000 cifras oficiales, Claro. la gente, todos los expertos pensamos que al menos es 2,5 veces más. Estamos hablando de 250,000 de mexicanos que murieron, que van a haber muerto. Para fines de año, las muertes por COVID van a ser la causa número 1 de muertes en México, más que el cáncer, más que la diabetes, más que los problemas cardiovasculares. Eso nunca debe haber pasado si se hubieran hecho las pruebas y se hubieran tomado las medidas de salud pública. Ahora estamos esperando a ver si con la vacuna podemos controlarlo, pero en primer lugar no va a ser instantáneo, creo que sí se va a controlar en algún momento del año que entra, y eso no exentaba hacer las acciones de salud pública que hicieron los países que tuvieron el mayor éxito. Doctor, bueno, me da muchísima esperanza que diga que cree que sí va a haber una vacuna, porque pues, también leyendo la literatura de 1918 veíamos que la comunidad médica también ya estaba ahí, bueno, es cuando despega incluso la Johns Hopkins como institución académica dedicada a la salud, hablaban de que ahí viene la vacuna, ahí viene la vacuna, ahí viene la vacuna, y nunca hubo vacuna. De hecho, entiendo que hasta 1933 se enteran que esto era un virus, o bueno, que la influenza era un virus y no una bacteria como creían. Efectivamente, la gran diferencia, o sea, Bill Gates ha llamado a esta pandemia de COVID-19, son las pandemias que ocurren una vez en un siglo. La anterior fue la de influenza de 1918-19. Pero la gran diferencia es el avance de la ciencia desde entonces a ahora. Y ahora, a diferencia de 1918, a escasas semanas de que aparecieron los primeros casos en China, y aún con el gobierno chino retrasando la notificación, que es obligatoria, aún fallando esa obligación, rápidamente se secuenció el genoma. Sí, para enero ya conocíamos el genoma del virus. No solamente sabíamos que era un virus, sino el genoma estaba secuenciado y, eso sí lo hicieron bien las autoridades chinas, hicieron público el genoma para que toda la comunidad científica internacional empezara a trabajar en pruebas, tratamientos y sobre todo la vacuna. No hay precedente haber llegado a estar ahora en ensayos clínicos en fase 3, cuando apenas se secuencia el genoma en enero, y estamos en noviembre y ya se van a empezar las autorizaciones después de la fase 3 de ensayos clínicos, al menos de las 2 primeras vacunas. Eso no tiene precedente. El aspecto más brillante de todo esto ha sido el grado de colaboración entre los científicos.
en el mundo, científicos del mundo, de las universidades, del gobierno, de las empresas, colaborando en un nivel como no habíamos visto en esta carrera contra el tiempo para tener una vacuna. Y los indicios son muy prometedores de que sí va a haber una vacuna. Nosotros aquí en la Universidad de Miami somos uno de los sitios que estamos haciendo las pruebas clínicas de una de estas vacunas, la de la empresa Moderna, y no, obviamente no sabemos todavía los resultados, pero se van a abrir los protocolos ya muy pronto, y todos los indicios son muy prometedores. Ahora, sí necesito decir que, digo, yo celebro que el gobierno está ya de manera muy ágil enfocado en conseguir vacunas para México. Qué bueno que hagan eso. Pero no deja de ser una ironía y una contradicción que justo cuando estamos viendo que la solución final de esta pandemia va a estar en la ciencia, el gobierno haya decidido, y el Congreso, asestarle un golpe fatal a la ciencia en México con esta absurda cancelación de fideicomisos, que a lo mejor hay fideicomisos que había que cancelar, pero no los de ciencia. Y eso va a hacernos retroceder de manera muy importante. Pero, en fin, eso es lo que creo que va a ser la gran diferencia con 1918-19. Pues, bueno, esto de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados con los fideicomisos, no nada más ha sido los 109 fideicomisos que desaparecieron, entre ellos los de la ciencia, sino que también a finales de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la modificación a la Ley General de Salud para disponer los recursos del Fondo de Salud. Tiene más de 100,000 millones de pesos, pero le van a permitir al gobierno hacerse de 33,000 millones de pesos, cosa que me parece sorprendente pensar en que justo en medio de una pandemia le quieres quitar ese dinero para ver en qué mejor se lo pones, y quizás eso mejor, pues consideran que es Pemex o la CFE, como lo hemos estado viendo, ¿no? No, gracias también a las pésimas políticas económicas, el gobierno está enfrentando una situación, una crisis fiscal sin precedentes, y lo que están haciendo es quitar el dinero, incluso en los fideicomisos de la ciencia, muchos de esos se crearon sin corrupción. Al contrario, los fideicomisos se hicieron como un mecanismo para evitar la corrupción, tienen un comité técnico. Muchos de esos fideicomisos recibían donativos de instituciones que financian la ciencia a nivel mundial. Y de manera que eso es realmente una expropiación, porque ni siquiera eran dineros públicos. Además, el dinero público se hacía también para empatar contribuciones de los estados. Entonces también el gobierno federal está quitándole ese dinero de los estados. Y finalmente se hacían esos fideicomisos para tener presupuestos multianuales, porque los proyectos de ciencia no pueden estar sujetos a los presupuestos anuales. Los proyectos científicos duran muchos años. Lo de salud es también gravísimo. Están desapareciendo el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que es el fondo que se acumuló con dinero de la gente, de sus impuestos dedicados al seguro popular, para cubrir los costos, por ejemplo, de la atención de los niños con cáncer. Y por eso están los padres y madres de familia haciendo protestas, algo que nunca se había visto, porque no hay medicinas para un niño con cáncer, que fue uno de los grandes logros del seguro popular, fue hacer eso. Están quitando ese dinero y se va a usar quién sabe para qué. Parte de los fideicomisos fue proteger el dinero para la ciencia, para la salud, de esta invasión por parte de políticos para usarlos para proyectos que no son para lo que estaban creados esos dineros, fue para protegerlos. Y entonces el gobierno lo que ha hecho, aprovechando su mayoría en el Congreso, es cambiar la ley y de todas maneras quedarse con ese dinero. Es un momento muy serio para la ciencia, para la salud de México, y que se va a pagar el precio. Yo lo veo, por eso digo, es una ironía que justo cuando le están apostando a las vacunas, pero lo que están declarando es que de aquí en adelante México va a depender, se va a volver un país dependiente. En vez de tener soberanía en ciencia, se está minando a la comunidad científica, y ahora vamos a estar dependiendo de la ciencia que se haga en otros países, de empresas multinacionales, para tener las vacunas que necesitamos para resolver la pandemia en México, en vez de haber invertido en la ciencia de México para Claro. poder ser un país más soberano. Es una situación bien seria,
y dramática. Esto no lo tratamos en el libro porque es más reciente, Ujú. pero, pero cuando creía uno que ya no se podían cometer más errores, el gobierno desgraciadamente está demostrando que sí se pueden cometer más errores. Y esto de la desaparición de los fideicomisos es un error garrafal para el futuro de México. Bueno, sí tocan en el libro la parte de los liderazgos, Sí. cómo distintos liderazgos en el mundo han pues resultado bastante costosos para algunas de estas poblaciones, ¿no? Y en ese sentido, enfocarme, pues ahorita que estamos en la antesala de la elección de Estados Unidos, en el anuncio que hizo formal el presidente Donald Trump de desaparecer, bueno, de que quiere desaparecer a la Organización Mundial de la Salud y que por lo pronto Estados Unidos se sale. Tiene, de que anuncia a que esto puede ocurrir, entiendo que tienen que transcurrir 12 meses. Entonces, pues si él no se reelige, quizás es un salvamento para mantener a Estados Unidos ahí, ¿no? O sea, una razón más por lo que es importante la salida de los populistas. Absolutamente, porque el tema, lo que señalamos en el libro, es justamente, hay un patrón bastante claro a nivel mundial. Cuando uno compara a los países que les fue bien y los países que les ha ido muy mal en la pandemia, lo que vemos en los países que han tenido las peores respuestas es una sobrerepresentación de países gobernados por líderes populistas. Empieza desde Rusia, Turquía, Hungría, Gran Bretaña, que aunque no es un gobierno populista, el primer ministro sí tiene varios rasgos de eso. Y aquí en el continente americano, Estados Unidos, los tres países más populosos del continente americano, Estados Unidos, México, Brasil, todos con líderes populistas. Y digo, es el mismo esquema de conducta. Yo casi podría tomar discursos de cualquiera de estos tres presidentes, Bolsonaro, Trump y López Obrador, e intercambiarlos y no sabríamos, no podríamos distinguirlos. Todos empezaron minimizándolo, diciendo que iba a desaparecer solo, o sea, con pensamiento mágico, despreciando la opinión de los expertos y contradiciendo a los expertos, debilitando a la ciencia. Es un patrón, es un síndrome populista muy repetitivo y por eso es que ahí vemos las peores respuestas. Y efectivamente, en el caso de Estados Unidos, la otra cosa de los populistas es no asumir la responsabilidad, sino buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y en el caso de Estados Unidos, uno de los cuales se les ocurrió echarle la culpa es a la Organización Mundial de la Salud. Y sí, salirse de la OMS en medio de una pandemia. Digo, salirse en cualquier momento hubiera sido algo verdaderamente negativo, pero en medio de una pandemia es algo sin precedente, pero fue un chivo expiatorio para encontrar a alguien a quien echarle la culpa, como aquí en México se le echa la culpa a lo que llaman los neoliberales, sin que nunca hayan definido qué quiere decir eso de neoliberal, ¿verdad? Entonces, siempre hay alguien a quien los líderes populistas le echan la culpa de sus fracasos y de sus errores. Y en el caso de Estados Unidos, desgraciadamente, uno de esos es la OMS. Pero efectivamente, si ganara Biden, inmediatamente la respuesta va a cambiar totalmente y no tengo duda de que Estados Unidos va a cancelar su salida de la OMS, como va a cancelar su retiro de los acuerdos de París sobre cambio climático, que fue otra medida muy negativa en términos de preservar la salud del planeta. Doctor, regresando un poco al tema de la vacuna, ¿alguna vacuna que cree que no sería conveniente como ciudadanos ponernos? No, las vacunas que conozco, no conozco la vacuna que se ha anunciado en Rusia ni en China, pero las que han estado en Estados Unidos, en empresas americanas y en Gran Bretaña, y vamos, hay una docena de vacunas que están ahora en pruebas. Las que van más avanzadas, que son la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, todas están siguiendo los protocolos absolutamente más rigurosos, a pesar de que hubo presiones de parte del gobierno americano queriendo empujarlos para ver si sacaban la vacuna antes de la elección, y las propias empresas dijeron de ninguna manera, porque la confianza de los ciudadanos es absolutamente esencial para el éxito de las vacunas. Entonces van a seguir los protocolos, el FDA aprobará
cuando sea el momento, y yo creo que podemos tener total confianza. No puedo hablar de la vacuna rusa, porque he leído que se empezó a aplicar sin tener la aprobación ni de la vacuna china, pero de estas otras vacunas, yo sí creo que está todo el rigor. Las vacunas de Pfizer y de Moderna es una nueva tecnología altamente prometedora. Eso es una revolución científica que generaría vacunas no solamente para otras enfermedades infecciosas, sino incluso vacunas para el tratamiento del cáncer. Entonces, pero es algo verdaderamente una revolución científica y están siguiendo con total rigor los protocolos, de manera que una vez que se aprueben en Estados Unidos, supongo que lo harán las autoridades mexicanas en la COFEPRIS, y creo que los ciudadanos pueden aplicarse esa vacuna con toda confianza. En el libro citan a Richard Horton en The Lancet y dicen bueno, que él dice que el COVID ha sido el fracaso más grande de nuestra generación. Sí. Pero al mismo tiempo acaban con 10 reflexiones en donde pues al final hay un asomo de optimismo. Quería preguntar sobre esto. Sí, efectivamente es que la gran frustración que tenemos los que trabajamos en la salud pública internacional es que cada vez que hay una pandemia, el número de pandemias ha estado aumentando desde el final del siglo XX y tiene que ver con las formas no sostenibles en que los humanos nos estamos relacionando con el planeta. La pérdida de biodiversidad, la invasión de ecosistemas y luego las formas en que ahora se producen los alimentos, especialmente la cría, por ejemplo, de cerdos, de ahí la influenza porcina, o de aves de corral, la influenza aviar. Estos mercados húmedos que hay en todo el mundo, de manera notable en Asia, donde salió el SARS y ahora el coronavirus, son formas muy cruentas, inhumanas de tratar a los animales con promiscuidad, en situaciones de promiscuidad con los humanos, en condiciones antihigiénicas, que facilitan el salto de las especies. Estos virus empiezan en los animales y brincan a los humanos. Y los humanos no hemos tenido contacto con esos virus y por eso es que nos agarra y se disemina por todo el mundo. Ese es el problema y por eso, como decimos en el libro, esto es un tema en esas lecciones, que la primera gran lección es que tenemos que cuidar a nuestro planeta, llámese cambio climático o pandemias. Los dos son síntomas de la forma no sostenible en que estamos relacionándonos con el planeta. Pero en este aumento de pandemias, lo que hemos visto, lo que a mí me ha marcado, a mí esta es la quinta pandemia que me toca vivir. ¿Y qué pasa? Que cuando está en la pandemia, sea SARS o la H1N1, todo el mundo le pone atención. Y en cuanto se acaba la fase aguda, nos olvidamos de ella, volvemos a bajar la guardia. Eso es la gran frustración y por eso ese comentario del gran fracaso que ha sido. Esta pandemia no tiene precedente por la magnitud del daño en salud y el daño a la economía. Y yo espero que el daño económico ha sido tan grande que finalmente los ministros de finanzas, los presidentes y primeros ministros y primeras ministras, ahora sí decidan invertir, porque con una fracción pequeñísima, infinitesimal, de lo que ha perdido la economía mundial, se financiaría un esfuerzo permanente para realmente poner en marcha los sistemas de vigilancia que necesitamos. Tendríamos plataformas científicas y tecnológicas para que en cuanto se secuencie el genoma del próximo virus, y va a haber otros, inmediatamente estamos ya produciendo vacunas y pruebas y tratamientos. Y no lo que hemos tenido que esperar, que aunque ha sido muy rápido, de todas maneras, va a haber pasado más de un año antes de tener la vacuna. Ese es el tipo, hay que tener una fuerza permanente que pueda responder, una fuerza de respuesta rápida para ayudar sobre todo a países que no tienen la capacidad a rápidamente contener esos brotes y evitar que se diseminen por todo el mundo. Y sí, el rayo de optimismo es que, en primer lugar, yo sí espero que el mal manejo que han hecho los gobiernos populistas, que los ciudadanos finalmente despierten a que esta ola de populismo que ha estado recorriendo el mundo es muy mala para la salud pública, pero es mala para otros aspectos, es mala para la democracia, es mala para la cooperación internacional, es mala para la libertad de los ciudadanos.
y que han manejado tan mal la pandemia, que yo espero que esto haga reflexionar a los ciudadanos y que tomen las decisiones que haya que tomar, que exijan la rendición de cuentas y que esperemos que sea el final de esta ola de populismo que ha estado recorriendo al mundo desde hace unos cuantos años. Doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud en México, autor ahora de este libro, Salud, Focos Rojos. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Ana Paula. Encantado.